tuvimos la posibilidad de llevar a cabo una estrategia que en principio parecía complicada, pero que justo logramos completar gracias al apoyo recibido por la universidad a través de la DIP para llevar a cabo este proyecto, que se llama Desmantelando las Violencias de Género en la Universidad Autónoma, en el ámbito universitario, de hecho, ¿no? Y cuando estaba haciendo la propuesta pensé que si teníamos un buen resultado podríamos compartir nuestra experiencia con otras instituciones de educación superior y educación media. Entonces, amplié, digamos, el proyecto como con miras a que pudiésemos socializar los resultados y asesorar a otras instituciones educativas en el desarrollo de sus propias estrategias a partir de nuestro modelo, ¿no? Porque lo que hicimos fue diseñar un modelo de prevención y atención de las violencias de género en la universidad, ¿no? Consistió en aplicar 2 encuestas, una encuesta más cuantitativa con algunos aspectos cualitativos, que fue la que tuvo la muestra más grande, y que aplicamos en todos los programas educativos de La Paz, del campus La Paz. Y ya con el financiamiento, pues ya pudimos hacer una encuesta, pues aunque estaba en línea la encuesta, ¿no? Sacamos un código QR, fuimos salón por salón, ¿no? Y ayudamos a la gente que quiso colaborar en responder la encuesta a llenarla si tenían dudas, en fin. Entonces, pues eso nos llevó igual un montón de tiempo, ¿no? Digamos, más o menos de finales de abril, principios de mayo, y luego de regreso, pues hasta octubre, septiembre, todavía estuvimos levantando encuestas en los salones, ¿no? Y aplicamos un segundo instrumento. Este es un poco más complejo y fueron menos encuestas. Aquí fueron 799 encuestas de un instrumento cualitativo diseñado específicamente para identificar comportamientos violentos, ¿no? Identificar agresiones. Todo está hecho con perspectiva crítica, perspectiva de género, anidado en las violencias de género y en toda una teoría que ha desarrollado la antropóloga, socióloga argentino-brasileira Rita Segato, ¿no? Que se llaman los mandatos patriarcales, ¿no? Que en su tesis sobre la violencia contra las mujeres, lo que ella demostró es que los hombres que violan y o asesinan mujeres, ¿no? Son hombres que están cumpliendo con sus mandatos patriarcales y que no consideran que es lo peor, no consideran haber hecho algo malo, ¿no? Sino que sienten que en el fondo esas mujeres se merecían lo que les pasó por no cumplir con sus mandatos patriarcales. Entonces, a partir de ahí ella desarrolla una teoría súper poderosa que nosotros completamos con otras teorías y estrategias analíticas para ir identificando los orígenes de la violencia en la UAPS, de las violencias de género en la UAPS, ¿no? Y un poco las causas, ¿no? Bueno, derivado de todo este proyecto tenemos resultados que son muy importantes destacar. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de las víctimas y los victimarios vienen de entornos violentos. Y vienen además de una historia de violencia escolar, en primer lugar, y en segundo lugar, de una historia de violencia familiar. Entonces, el 52% del estudiantado ha padecido de alguna forma de violencia,
Predomina, como te decía, la violencia escolar, en segundo lugar la violencia familiar y en tercer lugar la violencia de pareja y en cuarto lugar la violencia digital y en quinto lugar la violencia comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro estudiantado viene de un entorno violento. Quiere decir que el 52% de nuestro estudiantado viene de un entorno violento que implica que ya han adquirido un proceso de naturalización y normalización de la violencia, sobre todo en el ámbito escolar y familiar y de pareja, ¿no? Ya cuando vemos los resultados para la universidad, es el 14% de estudiantes que aseguran haber padecido alguna forma de violencia en nuestro entorno. Ahora, aquí lo interesante es quiénes han ejercido esa violencia. La mayoría de los casos son hacia mujeres y personas de la diversidad sexual, ¿no? Sobre todo con chicas trans y chicos gays, ¿no? Y resulta que los principales agresores son los compañeros y los profesores. En ese orden. Entonces, claro, lo que te decía, ¿no? Víctimas y victimarios vienen de estos entornos de violencia y pues aquí se reproduce para ambos casos, tanto para víctimas como victimarios, ¿no? Y lo que es terrible, pues es que los principales agresores son hombres, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Compañeros de salón o de grupo y profesores. Por tipo de violencia, la que predomina es la psicológica, pero está muy cerca, seguida de la física y de la sexual, y también de la violencia digital. Entonces sí tenemos, ¿no? También a ver, aunque predomina la psicológica, porque allí entra bullying, hostigamiento, en fin, ¿no? Y la física, que son los golpes y los maltratos, y pues la sexual, que son, ya sabes, pues las extorsiones que les hacen los maestros a sus alumnas que ya se han presentado, o la violación, que ya se han presentado también violaciones en el ámbito universitario, ejercidas por compañeros, por estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en la universidad hemos venido trabajando con esto muy intensamente. Tenemos nuestro protocolo, como ya todo el mundo sabe. De hecho, me he dedicado a cacarear nuestro protocolo también entre otras instituciones, etcétera, ¿no? Porque es un protocolo muy sencillo y adecuado, aunque ya nos hemos ido encontrando con cosas que no tenemos contempladas. Eso es normal, porque los protocolos siempre se están actualizando, o sea, no concebimos los protocolos de actuación como un instrumento inflexible, sino como un instrumento que tiene que adaptarse a la realidad y no al revés, ¿no? O sea, hemos estado atendiendo muchos casos por respeto a la privacidad de los datos y a la intimidad de las personas, tanto de víctimas como violadores. No podemos hablar en específico de los casos, es decir, personalizarlos, pero sí puedo poner ejemplos, ¿no? 2 chicos han sido expulsados de la universidad por violadores, punto, ¿no? Y 3 profesores, a 2 no se les ha renovado el contrato por acosadores y abusadores sexuales de sus alumnas. Uno les pedía que les enseñara los pechos en la red y les exigía como favores sexuales a cambio de la calificación. Y el otro les exigía que le hicieran sexo oral en un estacionamiento, por ponerte un ejemplo. Entonces, obviamente, esas son conductas inaceptables. Por eso no hablamos de los casos, pero hablamos de las situaciones, porque si alguien más sabe de que algo así está pasando a su alrededor, pues vengan y denuncien. Porque la otra cosa es que si no se hace la denuncia, no podemos hacer nada.
¿no? Necesitamos tener una denuncia que es muy sencilla. Vienen aquí a la coordinación, aquí conversan conmigo, con la doctora Arely Martínez Valencia, que las dos estamos capacitadas para atender a la comunidad en estos temas, y conocemos muy bien el protocolo, pues porque nosotras trabajamos en la elaboración del protocolo junto con la oficina de la abogacía, ¿no? Entonces sabemos qué hay que hacer. Y evitamos en todo momento la revictimización, porque antes el protocolo se llevaba a cabo una estrategia un poco extraña que afortunadamente ya no hacemos, porque era una estrategia que termina revictimizando, ¿no? O sea, las víctimas no tienen por qué contar su historia una y otra vez a diferentes personas, sino que basta con que le cuenten su historia al primer contacto, en este caso nosotras. Entonces, en el mapa lo que tenemos son tipo de agresiones, la definición de las agresiones, la responsabilidad individual de quien recibe la agresión es muy importante, porque lo que hemos aprendido en todo este proceso de atención de las violencias de género en la universidad es que hay que empoderar a las víctimas, ¿no? Para que las víctimas también tengan una capacidad de dar respuesta, y esa es su responsabilidad. Su responsabilidad es, por ejemplo, en los casos de agresiones de prioridad baja, lo que tenemos son comportamientos inmaduros que son la fuente para el escalamiento de las violencias, ¿no? Entonces, si trabajamos intensamente con estos comportamientos inmaduros de inicio, vamos a ayudar a prevenir un montón de cosas, y que también los chicos y las chicas de la universidad aprendan a desarrollar la madurez, ¿no? Y entender que crecer nos obliga a desarrollar capacidades y estrategias individuales para evitar, ¿no? Para afrontar la adversidad, ¿no? Y que sin estas herramientas que nos da la madurez emocional es muy difícil salir de la situación de violencia. Entonces, lo que llamamos estrategias de empoderamiento, pues sirve para eso, ¿no? Pues en esencia, este es el manual para la atención prioritaria de agresiones, que, insisto, está semaforizado: agresiones en verde, en amarillo, en naranja, en rojo, en púrpura, y ya las más terrible, que es el feminicidio, pues está en púrpura oscuro. Y la idea de semaforizar es para que visualmente quede muy claro que la violencia escala. Esa es la idea, y que para evitar que la violencia escale, tenemos que atajarla desde el momento en que se presentan estos comportamientos inmaduros, que es donde se cría, digamos, la violencia, ¿no? Las violencias de género. Que no he dicho bien por qué hemos pluralizado lo de las violencias. No necesariamente tiene que ver con el hecho de que hay muchas formas de violencia, aunque está vinculado. La idea de pluralizar lo de violencias de género es para que quede claro que las violencias de género, si bien es cierto, se ejercen mayoritariamente sobre las mujeres, también se ejercen sobre las niñas y las personas de la diversidad sexual, pero también sobre niños y hombres, aunque en mucho menor medida, ¿no? Pero de todas maneras están allí. También hay niños que han sido violados y abusados, y también hay hombres que vienen de historias de abuso, de violación, etcétera, y que cargan con ellas y que no han tenido espacios para trabajarlas, ¿no? Que digamos que si la violación de las mujeres era un tabú, imagínate el tabú que es para los hombres. Una violación para los hombres es todavía más oculta e incomprendida, ¿no? Entonces,
Sin embargo, estos son los menores casos, los menos casos, ¿no? Pero no porque sean los menos casos quiere decir que no los vamos a atender o considerar, pero sí trabajamos fundamentalmente con violencia de género contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual que padecen las mismas violencias de género con la misma intensidad y brutalidad e incluso con mayor brutalidad en el caso de las mujeres trans, ¿no? Entonces, también hay que trabajar allí, toda vez que en la UABS tenemos una comunidad de la diversidad sexual que alcanza el 9.1% del total de nuestra población estudiantil, ¿no? Que ya que tenemos el registro de la orientación y la identidad sexual, pues ya tenemos estos datos, ¿no? Y además nos han compartido muchas experiencias de este tipo y de hecho la comunidad de la diversidad sexual en la UABS está en términos generales muy contenta, la comunidad, porque han tenido una respuesta a sus derechos y a sus demandas, ¿no? Los cambios de nombre, que se les tome en consideración a la hora del registro, que se respete su identidad, ¿no? Ha costado un poco romper como con las barreras, pero ya se ha logrado. Ya no hay chicos que los sacan del salón porque vienen en falda y con las uñas pintadas, ¿no? Por poner un ejemplo de algo que sucedía con mucha frecuencia. Entonces, pues eso, yo invito a toda la comunidad universitaria, especialmente a las estudiantes de la UABS, a que se acerquen a la coordinación. Tenemos un correo electrónico muy sencillo, genero@uabs.mx, ¿no? Toda nuestra información está en la página web, que está en el sitio de la Coordinación para la Igualdad de Género, que está al final de la página principal de la universidad. Hay acceso a la página web, ¿no? Pero pueden venir a las instalaciones de la oficina que están ubicadas donde era la antigua cafetería, que quedó un edificio muy chulo, que no se termina de instalar, pero quedó. Tenemos páginas de Facebook y de Instagram que están bien chulas, ¿no? En ambas hay un montón de información útil y la verdad es que tenemos muchas seguidoras y seguidoras en ambas páginas, ¿no? La de Instagram está un poco muerta, pero ya la revivimos el año pasado. Y la de Facebook funciona bastante bien porque se comparte mucha información, etc. No hay tanta interacción, pero sí luego nos hacen preguntas, nos buscan a través de la página de Facebook, que se llama igual, Género UABS, y en Instagram también se llama Género UABS.